Amén. ¿Qué le parece si oramos antes de dar inicio a este mensaje? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo. Gracias por haber traído a cada uno de mis hermanos a este lugar. Hoy te pido, Señor, que seas hablando a cada vida y a cada corazón, Señor. Gracias porque me has hablado a mí también en este mensaje, porque nosotros somos los primeros que la palabra, Señor, a nosotros nos exhorta, Señor. Y yo te pido también que seas tú hablando a la iglesia, Señor, en cada cosa que ellos necesitan, y seas tú, Señor, obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón enseñable, Señor, para poder escuchar tu palabra y para poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ustedes saben que estamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie de este mes de diciembre? Adviento, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo un valor cada semana. ¿Quién recuerda el primer valor que aprendimos en el mes de diciembre? Perdón, muy bien. ¿El segundo? Paz. Excelente, están para sacarse 20. ¿Sí? Y todo esto, ¿en qué quedamos? Que lo vamos a aplicar en nuestra sociedad, en nuestra vida. Muy bien, también hablamos, son 4 puntos en los que nosotros tenemos que aplicar: sociedad, familia, muy bien, Jessy, familia, en nuestras vidas, sociedad y en nuestra iglesia. Otro 20. Bien. Yo les quiero contar de una película. Yo sé que todos han visto, se llama La Era del Hielo. ¿Quién ha visto La Era del Hielo? Por favor, Yala, muy bien. ¿Sí? Ya les voy a contar un poquito para los que no han visto, ¿sí? Y La Era del Hielo es la historia de una familia, ¿sí? En su primera emisión está la historia de un bebé. El bebé se llama Roshan, ¿sí? Quien su madre, al ser perseguida por un grupo de tigres, esos de colmillos, empiezan a perseguir a su madre con el bebé. Y la madre, por querer salvar la vida del bebé, ella muere y deja al bebé en un lugar seguro. Resulta que cuando el bebé recién nacido, porque era bien pequeñito, lo encuentra un mamut. El mamut se llamaba Mani. Y lo encuentra un suricato. No, un suricato no, perdón, un oso perezoso, sí, que se llamaba Sid. Y ellos lo encuentran a ese bebito y lo cuidan y lo empiezan a proteger. Y no solamente bastó con eso, sino que es algo, ellos al juntarse, porque los dos son de diferentes especies más el bebé, de todas maneras corrían riesgos. ¿Por qué? Porque estos tigres de diente colmillo, de diente salvaje, se los podían comer a los 3 juntos, ¿verdad? Pero ellos decidieron tener compasión por ese bebé y lo empezaron a cuidar. Ahí nomás no queda la historia, sino que entre esos tigres que estaban ahí tras ese bebé para comerlo, había uno que era el que estaba rondeando y rondeando al bebé, porque para poder cazarlo. Pero y tanto que ellos empiezan a hacer esa travesía, el tigre empieza a seguir al mamut y empieza a seguir al oso perezoso y al bebé. Sin querer, él también se une. Se une supuestamente para hacer una trampa para que puedan captar al bebé, pero él también empieza a sentir compasión por el bebé. Incluso el bebé le empieza a querer jugar con él y él ya no pensaba en comerlo, sino que le empieza a tener así como cariño, como que tristeza, ¿no? E incluso le hace para jugar, ¡anda bebé, aquí está! ¿Sí? Me gustó porque yo veo aquí 3 cosas, o sea, son de diferentes especies y cómo se unen por un mismo valor, que es la compasión, para poder ayudar a este pequeño. No importa los riesgos, no importa, quizás cada uno tenía un pensamiento diferente, pero ese valor de la compasión los unió para llegar a un buen fin. Otra cosa, hace unas semanas salió en la noticia de un hombre que se quería asesinar. Ustedes saben que siempre los que se quieren asesinar se tiran del puente. Pero este hombre se había tirado ya del puente, pero se había quedado agarrado. Ustedes saben que los puentes peatonales tienen esas rejitas y se quedó así, agarrado ahí. Y había gente que al ver eso empieza a correr y le agarran de las manos para que él no se tire.
Entonces, no solamente eso, sino que ya los que están en la parte de abajo del tránsito, un hombre baja de su auto y se pone en medio de todo el tránsito para parar el tránsito. Luego un bus grande se pasa al carril izquierdo, hacia donde estaba este hombre, y se pone debajo del hombre. Imagínate, el hombre colgado y abajo estaba ya el carro ahí para que si cae, ahí cae. Y no solamente eso, sino que sale el hombre del bus, se sube al bus y lo agarra. Habían las personas que estaban agarrando los brazos de arriba y otras que estaban agarrando los pies. Entonces, miren esta gente también cómo pudo tener compasión de otro hombre que se quiso quitar la vida, ¿verdad? Y todo lo que movieron, uno bajó del carro, paró el tránsito, el otro le dieron incluso pase al otro señor, porque acá en el tráfico, ¿quién te va a dar pase? Todos están a la gana. Pero esta persona conmovió a toda la gente que estaba ahí. Y también algo los unió y fue la compasión que tuvieron en este hombre por querer salvarle la vida. Bien, hoy vamos a hablar de 4 puntos importantes sobre lo que es la compasión, ¿sí? Y esto a mí me encanta porque nosotros como seres humanos, en la gran mayoría solamente nos compadecemos de nuestra familia, ¿verdad? De nuestra sangre, alguien que está más cerca a nosotros. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en Mateo 9, 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 y 38. Jesús recorría, yo tengo en la versión TLA, pero es los que tienen en la Reina Valera, igual lo pueden leer. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida y que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe a más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda la gente. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay capítulos atrás, capítulos anteriores, que Jesús venía enseñando a la gente, venía enseñando en las sinagogas, venía enseñando a la gente la palabra de Dios. También vemos que Jesús estaba sanando a las personas, que estaba devolviendo la vista a los ciegos, que había resucitado muertos. Estamos viendo en capítulos anteriores que Jesús venía de hacer eso. Y en medio de eso también se encuentra con un hombre llamado Mateo. Sí, en medio de eso también se encuentra con un hombre llamado Mateo y le dice: sígueme. Y quiero explicarles un poquito sobre esto, porque Jesús venía de sanar gente, de enseñar la palabra, de resucitar muertos, como le decía, venía de eso. Entonces vemos que Jesús se acerca a Mateo y le dice: sígueme. En los tiempos de Jesús habían los rabinos, ¿sí? Y eran hombres de la ley que ellos enseñaban, y ellos tenían también sus discípulos, gente que ellos podían enseñar. Entonces, cuando ellos enseñaban a sus discípulos y le decían: sígueme, en ese tiempo significaba que ellos estaban aptos, ¿sí? Aptos para que puedan ser discípulos de ellos. Entonces, cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, y les quiero explicar quién era Mateo. Y Mateo era un judío cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, o sea, era un traidor, ¿sí? Y Jesús le dice a este hombre: sígueme, ¿no? Sígueme. Wow, dile que está a tu lado: sí, Jesús, ¿no? ¿Y qué vemos aquí en este texto, no? Vemos la compasión de Jesús sanando a las personas, vemos la compasión de Jesús por enseñar a la gente, sacar a la gente de la ignorancia, ¿no? Por enseñarles la palabra. Y vemos ahí la gracia de Dios ante tremenda etiqueta que tenía Mateo, ¿verdad? Porque decirle: sígueme, a un hombre cobrador de impuestos, traidor de la patria y todo, y le dice: sígueme. Entonces vemos la gracia de Dios ahí.
Es normal que un cristiano sienta compasión por un enfermo, ¿verdad? Cuando alguien está mal dice, ay, pobrecito, el hermano está enfermo, vamos a ayudarlo. Es normal que un cristiano sienta compasión por alguien que esté pasando necesidad. Mira, no tiene que apoyarlo. Sentimos. Pero no es normal que un cristiano sienta compasión por un traidor, ¿sí? Por alguien que lo ha traicionado. Y menos cuando esa persona no comparte tu misma fe. Entonces Jesús se da cuenta que hay bastante demanda en personas que necesitan de nuestra compasión, ¿sí? Jesús ve a las multitudes que necesitan tener amparo, necesitan tener seguridad, porque decía que las multitudes estaban desamparadas, como ovejas sin pastor, ¿no? Y yo me pongo a pensar y yo digo, cuando Jesús vio a la multitud, si Él ya venía de sanar a gente, Él ya venía de enseñar la palabra, Él venía de ayudar a las personas, y yo digo, al ver tanta la multitud, al ver demasiada multitud, Él en un momento habrá dicho, yo solo no voy a poder llegar a todos ellos. Era demasiada la gente que necesitaba sanidad, era demasiada la gente que necesitaba quitarse la dolencia, era demasiada la gente. Entonces por eso Jesús les dice a sus discípulos, pídanle, ¿no? Pídanle a Dios de que envíe más ¿qué? Más obreros, ¿sí? Porque la verdad dice, la mies es mucha y los obreros son flojos, son pocos, ¿verdad? También hay obreros flojos. Hay obreros pero no quieren ir, ¿verdad? Pero Dios le decía eso. Entonces Jesús, cuando siente compasión por estas personas, Él decía, no, necesitamos gente que vaya tras esas personas. Necesitamos gente que diga, si hay un enfermo, yo voy a ir y voy a orar por este enfermo. Necesitamos gente que vaya y que enseñe las buenas nuevas. Amén. Sí, necesitamos gente que no solamente Jesús, cuando Él dice que Él se compadeció de las multitudes, no solamente se compadeció, sino que también Jesús acciona. Terminando este texto, viene el siguiente capítulo, dice elección de los 12 apóstoles. ¿Sí? Jesús, luego de compadecerse de la multitud, dice, no, ahora toca elegir mis 12 apóstoles y enviarlos a que ellos accionen, ¿sí? Jesús está buscando en este tiempo gente como tú y como yo, que se compadezca de la sociedad, que se compadezca de la gente que no conoce de Jesús. ¿Amén, iglesia? Así que dile que está a tu lado, tú como iglesia de Dios, porque cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿sí? Necesitas compadecerte de tu sociedad. Bien, punto número 2. ¿Están aprendiendo? De ahí voy a preguntar, y les voy a dar su caramelito a cada uno. Bien, compasión por mi iglesia, ¿sí? También dentro de nuestra iglesia ocurre que nosotros no tenemos compasión por nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O yo estoy mintiendo? ¿Y cuál es la frase, el lema de nuestra iglesia? Es, estás en casa y somos familia. Entonces yo pregunto, tú al venir de fuera, tú no te estás encontrando con un amigo o con una amiga, no te estás encontrando, no sé, con un señor más, no estás viniendo a una reunión más, estás viniendo a tu casa, estás viniendo a encontrarte con tu familia, ¿sí? Dile al que está a tu lado, tú estás viniendo a encontrarte con tu familia, ¿sí? De repente tu hermano es muy pesado, me tengo que encontrar con este pesado, dice, ¿no? Con este que no habla, hay que estar empujándole para sacarle la palabra así por cucharitas, ¿sí? De repente, yo les pregunto a ustedes, cuando hemos llegado aquí, ¿alguno de ustedes le ha preguntado a su hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu semana? ¿Sí? ¿O solamente has saludado y te has sentado? Pregunta. ¿Sí? Vamos a leer un texto bíblico en 1 de Pedro 3:8.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Si habla de un mismo sentir, ¿a qué se refiere? Debemos estar en unidad, ¿sí? Yo con mi hermano me debo de mantener en unidad, ¿sí? Debemos de estar unidos. En amor, dice, en misericordia, siendo amables, amigables con los demás hermanos de mi iglesia. Yo te pregunto, ¿oraste por tu hermano? En esta semana has orado por alguno de tus hermanos, has sentido compasión, has sentido misericordia, has dicho, voy a orar por mis hermanos. De repente algunos no están viniendo a la iglesia, ¿qué habrá pasado con el otro? ¿Has estado orando por tus hermanos de la iglesia? ¿Sí o no? Hay algunos que sí y hay algunos que no, ¿verdad? Hay algunos que dicen, ¿no? También dice que debemos de estar unidos en amor. Hay algunos que dicen, sí, yo amo a mi hermano, pero de lejitos nomás. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? No, porque desde lo que ya me hizo, yo hasta aquí nomás. O sea, lo amo todo, pero de lejitos nomás, ahí nomás ya. Le pongo la cruz, ¿verdad? Ah, se ríen, ¿no? Hay otros que dicen, desde lo que me hizo ya no quiero saber nada, ¿no? O cuando se enteran que está pasando por una situación fea, dicen, ¿qué habrá hecho? Seguro algo ha hecho, por eso es que le está pasando. ¿Verdad? Eso nos pasa, a veces somos seres humanos y decimos esas cosas. ¿Sí o no? Algunos dicen, señoras, que caiga juicio sobre su casa, Señor, porque ha obrado mal, ¿verdad? Algunos oran todavía así. Padre, tú sabes, ¿sí? Pero iglesia, es tiempo de que tú sientas compasión. Es tiempo de que tú sientas compasión por tu hermano que está al lado, ¿sí? Hay algunos también que llegan y, no, acá el grupo, este es mi grupito. Y viene un nuevo y el nuevo, hola, y ni siquiera le saludan, lo excluyen, ¿verdad? No somos amigables a veces dentro de la iglesia, pero sí. Entonces, iglesia, es tiempo de que nosotros nos unamos, ¿sí? Seamos gente llena de misericordia, siendo amables, siendo amigables. Oremos por nuestros hermanos, ayudemos a nuestros hermanos cuando se encuentran en situaciones difíciles. Tengamos compasión por nuestros hermanos. Bien. Tercer punto, compasión por mi familia. ¿Cómo es la compasión en mi familia? Ustedes que tienen familia, ¿son compasivos con su familia? ¿Sí? ¿Sí o no? También nos cuesta tener compasión por nuestra familia. ¿Saben por qué? Porque nosotros convivimos con ellos, ¿verdad? Diariamente. Y los conocemos y sabemos cómo son, conocemos realmente cómo se comportan y a veces nos cuesta ser compasivos con nuestra propia familia. Quiero que busquemos en nuestra Biblia, dice Primera de Juan 3:17. Si tenemos bienes en este mundo y vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón, ¿no? Para él, dice, ¿cómo puede morar Dios en él? Yo hago otra pregunta. ¿Es posible que alguien sea de Dios y no se pueda compadecer de su hermano? ¿Es posible que alguien que ha conocido a Dios no pueda, sea insensible al dolor de su hermano, a la necesidad de su hermano? ¿Es posible que alguien no tenga, después de haber conocido a Dios, no tenga amor por su hermano? La Biblia dice que Él es el Dios de amor, ¿verdad? Que Él es amor, ¿sí? Y cuando nosotros lo conocemos a Él y Él viene a morar en nosotros, nosotros tenemos ese amor de Dios y amamos con ese amor de Dios. Los que somos de Dios somos compasivos y amamos con el amor que Dios nos ha dado. Con este texto también podemos examinarnos si realmente estamos dejando que la semejanza de Jesús sea formada día a día en nosotros. Porque solo los que hemos conocido a Dios hemos conocido el amor. Yo sé, iglesia, que cada uno de ustedes tiene una familia, pero sería bueno también dejar de criticar a nuestra propia familia, dejar de ver esas cosas en nuestra propia familia y empezar a tener compasión de cada uno de ellos.
Quizá alguno de nuestros familiares está pasando problemas de escasez. Quizás alguno de nuestros familiares no tiene dinero, tu hermano, tu cuñado, tu primo, alguien no tiene dinero. Y a veces, ¿qué decimos nosotros, no? Eso le pasa por no ahorrar. Eso le pasa porque se gastó toda la plata, pues, ¿no? ¿Por qué a ver, no guardó? O de repente alguno de ellos se enferma. ¿Por qué no se cuidó, pues? Nosotros le hemos dicho que se cuide y mira, ahora está enfermo. No se ha cuidado. Quizá alguno de tu familia no conoce de Dios. No conoce a Dios. Todo el mundo puede escuchar de que hay un Dios y todo, pero no conoce, no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y la mejor forma que ellos puedan conocer a Dios es que ellos puedan ver a Jesús en ti. ¿Sí? Es que ellos puedan ver a Jesús de ti. ¿Cómo? A través de tu ayuda, a través de tu compasión hacia ellos. Dios quizás permite que tú veas esas situaciones en tu familia para ver si realmente tú te compadeces de ellos. Si tú tienes un corazón que dice, wow, esta persona necesita ayuda y yo la voy a ayudar. No se ha obrado bien, no se ha obrado mal, pero yo debo de ser. ¿Qué debo de ser? ¿Cómo debo de tener un corazón? Compasivo, ¿sí? Recordemos que Dios día a día está trabajando en nosotros. Día a día el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero nosotros tenemos que dejar que Él empiece a hacer su obra. Debemos de dejar para que Él nos forme a su imagen y semejanza. Cuarto punto, compasión por mí. ¿Cuántos tienen compasión por mí? No, mentira. Compasión por ustedes mismos, ¿sí? Hay muchas situaciones en nuestra vida que nos impide que nosotros tengamos compasión por nosotros mismos. Quizá cosas que hayamos hecho en el pasado, culpas que aún estamos arrastrando y que eso pone en riesgo nuestra integridad física y nuestra integridad psicológica. Debemos de saber algo, que para nosotros poder tener compasión por nosotros mismos debemos entender algo muy importante. Y es que Dios mismo tuvo compasión por nosotros, por nuestra condición en la que nos encontrábamos en el mundo. Él se compadeció de nosotros, fue a la cruz, murió por nosotros para acercarnos a Él y traernos a sus pies. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro pasado e inclusive nuestro presente nos lleva a no tenernos compasión. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, pero estamos arrastrando cosas de nuestro pasado, ¿sí? Quizás en tiempo atrás tú cometiste cosas que quizás fueron vergonzosas o fueron cosas así, y tú continuamente estás recordando aquello que tú hiciste. Cuando Dios ya perdonó eso, cuando Dios ya te limpió, cuando Dios ya olvidó. Y a veces nosotros mismos no tenemos compasión por nosotros mismos, sino que nosotros mismos estamos ahí, ¿no? Por mi culpa, y estamos azotándonos con esas cosas, con el remordimiento del pasado. Yo lo veo así como que es como que nos ponemos la venda aquí en los ojos, ¿sí? Y no vemos el perdón del Padre y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Porque Él, el Padre, nos perdonó y envió a su Hijo Jesucristo a que pueda compadecerse por nosotros. Se entregó todo en la cruz. Él fue tentado entonces en todo. Él fue tentado en todo. Entonces tú no puedes decir, no, pero Dios no entiende mi dolor, no, Él no ha pasado esas cosas. No, tú puedes decir eso porque es fácil. Nadie ha pasado lo que yo he pasado, no. Jesús cargó en la cruz el peso de todo tu pecado, de todo tu dolor, de todas las cosas. ¿Tú te imaginas eso que Él cargó por ti y por mí? La diferencia es que Él nunca pecó. Y esto muestra que nosotros debemos de buscar día a día la santidad. Siempre vamos a estar batallando de una u otra manera. Van a venir tentaciones sobre nuestras vidas, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que huir de la
tentación, ¿sí? Tienes que huir de la tentación. No te sentencies a ti mismo. Y recuerda que en todo Jesús se compadeció de ti. Él entregó todo por ti, se compadeció de ti, fue hasta la cruz, a morir en la cruz por tus pecados, pasados, presentes y futuros, por todo lo que tú ibas a cometer. Él se entregó, ¿sí? Y no solamente eso, sino que tomó tu lugar para que tú y yo seamos coherederos con Él. Así que si en algún momento de tu vida tú sientes desfallecer, sientes que no puedes más, ve a Él, corre a Él, porque Él es tu refugio, porque Él es tu fortaleza. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, como sus hijos, debemos de buscar ser como Jesús. Y Jesús nos enseña sobre la compasión. Dile al que está a tu lado: es tiempo de imitar a Jesús. Es tiempo de imitar a Jesús, ¿sí? Tu vida tiene que reflejar la compasión. Tú, cada vez que la gente te vea en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, la gente no te va a ver a ti, sino va a ver a Dios reflejado en ti. Va a decir: wow, yo quiero ser como es María. Yo quiero ser como es Kimberly. Yo quiero ser como es Liz. Yo quiero ser como es David. Ellos tienen algo que yo necesito. Ellos reflejan algo que yo no tengo. ¿Cuánto puedes hacer tú? ¿Cuántas vidas puedes cambiar tú con tener esa virtud o ese valor de la compasión? Cuando tú quieras hablarle a alguien de Dios, ellos van a ver en ti a Jesús y van a decir: wow. Yo hace unas semanas le decía a mi esposo, porque él siempre cuando sale o se va a trabajar siempre me escribe, ¿no? Y siempre estamos: sí, amor, que Dios te bendiga, que te guarde, que te amo, que esto, que el otro, siempre. Y recuerdo que había habido algo que yo estaba pasando y él siempre me hablaba y me motivaba y de una y otra vez. Y yo le dije a él: te amo, que Dios te guarde. Pero yo le dije algo, ¿no? ¿Sabes? Le digo: yo puedo ver que Dios me ama a mí a través de ti. Yo puedo ver el amor de Dios en ti. Cada vez que tú me dices una palabra de afecto, cada vez que tú valoras o aplaudes mis logros o cada cosa que yo puedo hacer. Y aún cuántas veces Él se ha compadecido de mí. Quizás tú digas: no, pero es su esposo. No, porque los esposos también siempre tienen problemas, tienen diferencias y todo. Pero hay algo que yo puedo resaltar, y es que los hijos de Dios debemos de tener esa compasión. Quizás la gente de la calle no la puede tener, pero tú sí. Tú sí debes ser compasivo con aquellos que necesitan ayuda, con aquellos que necesitan ser sanados, con aquellos que necesitan tener paz en su vida, con aquellos que están cegados y que no conocen realmente de Dios. Compadécete de aquel que no viene a la iglesia. Gracias a que alguien se compadeció de ti, tú hoy estás aquí sentado, ¿verdad? Yo sé que alguien te tuvo que hablar, algún enviado de la viña del Señor fue a ti, escuchaste la predicación del Evangelio y estás aquí hoy. ¿Lo crees así? Quizás si nunca nadie se hubiera acercado a ti y te hubiera hablado de Él, no estarías hoy aquí. ¿Qué les parece si ahí donde estamos cerramos nuestros ojos y oramos un momento? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Padre, hoy tú nos has hablado y nos has enseñado. Queremos ser como tú. Queremos compadecernos por las personas que no conocen de ti, Señor. Tú estás llamando, Señor, más obreros a tu viña. La multitud y la necesidad es tan grande allá afuera
que nosotros mismos no nos compadecemos, Señor, de aquel que necesita de ti. Padre, hoy te pedimos perdón porque hemos sido personas egoístas. Quizás estamos tan cómodos aquí en un asiento de la iglesia y no nos podemos a pensar en alcanzar al perdido, al que ha perdido quizás el camino, la ruta. Y nosotros queremos ser esas personas, Señor, esos obreros con un corazón compasivo y traerlos a ti, Señor, y poder hablarles de ti, Señor. Queremos ser un ejemplo, Señor, en nuestra sociedad, reflejando tu amor. Queremos también que en nuestra iglesia nuestros hermanos puedan ver que nosotros, Señor, tenemos ese amor tuyo, esa compasión tuya, de poder ayudarlos en sus necesidades, de poder ayudarlos en sus problemas, en las cosas que ellos están enfrentando en su día a día, Señor. Aún en nuestra familia, perdónanos porque con nuestra familia es lo menos que a veces nosotros queremos ayudar. En vez de ayudar, nos ponemos a criticar, aún sabiendo que esas cosas no te agradan, Señor. Pero te pedimos perdón por esas malas actitudes. Te pedimos perdón por no reflejar tu carácter, Señor, en nuestras vidas. Y aún, Señor, te pedimos perdón porque no nos compadecemos de nosotros mismos, Señor. Hemos dejado que las palabras del pasado gobiernen nuestras vidas en el presente. Hemos dejado, Señor, que las cosas que nos han ocurrido tiempos atrás, Señor, sigan latentes en nuestro presente. No hemos olvidado, no hemos perdonado y hemos seguido llevando una vida así. Aún, Señor, sentimos vergüenza de aquellas cosas que hemos cometido y decimos: no, yo no puedo perdonarme, yo no puedo tener compasión por mí porque tú no sabes lo que yo he cometido. Olvidamos ese sacrificio que hiciste en la cruz al entregar tu vida por nosotros, al darlo todo por amor a nosotros. Cargaste esa culpa, Señor, cargaste nuestro pecado, te compadeciste por nosotros, Señor, para que nosotros pudiéramos tener una vida llena de amor, llena de bondad, llena de compasión. Y tú eres el mejor ejemplo de compasión porque entregaste todo por amor a nosotros. Lo diste todo por amor a nosotros, Señor. Alguien que nunca pecó, sin embargo fue a la cruz como si hubiera cometido todos los pecados y los peores desastres. Y ayúdanos a tomar conciencia en este tiempo que hemos escuchado tu palabra. No solamente nos queremos, Señor, compadecer, sino que queremos accionar, porque Jesús es la muestra y el ejemplo de que Él no solo se compadeció por la multitud, sino que luego envió a sus discípulos a hacer la obra, a compadecerse de las demás personas, Señor. Y hoy queremos también ser así, no solo compadecernos o tener ese sentimiento, sino empezar a accionar, porque muchas veces la iglesia de hoy ha estado muy pasiva y no ha estado activa para servir a la gente, para compadecerse de la gente, Señor. Te pedimos que nos des un corazón lleno de amor, un corazón, Señor, que no juzgue, un corazón que no critique, sino un corazón que ame, un corazón que levante, un corazón que restaure a otros, Señor. Un corazón que ayude y que extienda la mano a aquel que está necesitado, no esperando si me hizo el bien o no, o si me hizo el mal. Solo dar con un corazón compasivo, Señor, porque hay gente que no conoce de ti. Y yo quiero ser ese. Yo quiero ser esa persona que sea usada para compartir a aquellos que no tienen no solo tu palabra, sino a aquellos que también están pasando necesidad, o aquellos que están pasando por problemas, Señor. Gracias, Padre.
A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hola, para mí la Navidad significa una bendición y compartir en familia y estar todos unidos. Para mí la Navidad significa un momento especial en el que celebramos el nacimiento de Jesús y para estar en familia. Para mí significa la Navidad es compartir con familia y estar todos. Bueno, para mí la Navidad significa pasar en familia, estar en unidad, ¿no? Compartir y pasarla bien, ¿no? Más que todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La Navidad es un momento de reflexión acerca de la